o son del dominio del Estado o son de los particulares. No hay inmuebles sin dueño en nuestra legislación, porque si algún particular abandona algún inmueble, ese inmueble ingresa a la propiedad del Estado, y que dentro de la propiedad del Estado, por así decirlo, existen los llamados bienes del dominio público del Estado, como es el mar, los ríos, los lagos navegables, etc. Pero desde el punto de vista que interesa aquí, existen plazas, puentes, caminos, calles, edificios públicos, etcétera, que obviamente están afectados a los monumentos, que están afectados al dominio público y que consecuentemente pueden ser usados y gozados por todos los integrantes de esta sociedad, pero dentro de un marco, ¿no es cierto?, dentro de una legislación, no obstante lo cual, esos bienes no son susceptibles de ser adquiridos en propiedad por ningún particular, porque están fuera del comercio. Esto sin perjuicio de que el Estado los pueda concesionar, como concesiona silos en un puerto o concesiona una estación de tren, ciertos comercios, ¿no es cierto? Pero esto no quiere decir que estos bienes no formen parte del dominio público del Estado. Lo mismo ocurre con algún escaparate de algún kiosco o algún comercio no ambulante, pero sí ubicado en alguna plaza en donde se vende algún tipo de comestible o de libros o algo por el estilo. Son pequeñas concesiones del Estado o permisos, pero que de ningún modo conceden un derecho real o un derecho de propiedad sobre ese inmueble o sobre esos inmuebles. Pero a mí se me había ocurrido que para una clase próxima, en donde ustedes ya manejen ciertos conceptos, ustedes ya son estudiantes de cuarto año de Derecho, por lo tanto se supone que son estudiantes avanzados. Bueno, me gustaría que pasadas 2 clases, por ejemplo, me puedan escribir en el campus, sin que esto importe un trabajo que yo tenga que calificar, sino que me va a servir como para clasificarlos en distintos grupos de acuerdo a las opiniones y después generar una suerte de clase de debate ordenada, por supuesto, pero me gustaría que cada uno de ustedes, de acá 2 clases vistas, por ejemplo, pudiera pasarme por el campus, pudiera publicar por el campus una opinión jurídica, por cierto, respecto de estas ocupaciones de hecho, de facto, sobre inmuebles ajenos, que se está poniendo en manifiesto en el país. Hoy justamente me convocaron en una radio para que hable del tema. No está en mi costumbre, yo no acostumbro a hacerlo, a hablar de estos temas públicamente o en un medio de comunicación, pero previa consulta a las autoridades de la facultad, accedí porque se trata de un tema de interés público y se trata también de una tarea de extensión universitaria, extensión de la actividad docente, ¿no es cierto? La inserción, digamos, de la universidad dentro de la sociedad en temas de su interés. De modo que si esto, de alguna manera, se pudo volcar en pocos minutos y con algunas breves reflexiones, la pregunta de algún periodista, lo pudimos hacer hacia afuera. Cuando terminé la entrevista, pensé cómo no voy a poder hacer esto mismo con una clase coparticipada con mis alumnos actuales. Me parece que
ustedes están más que habilitados para poder opinar y para poder enriquecernos todos con un intercambio de opiniones propia de un sistema abierto y democrático. Quiero aclararles esto. No va a haber lugar para opiniones políticas. Esta no es una clase de derecho político, ni es una asamblea, ni mucho menos. Es un espacio de la materia de los derechos reales y tiene que ver con el ejercicio de los derechos y el concepto de ciertas instituciones como son la posesión, la tenencia, la adquisición de la posesión, la adquisición de la tenencia, la posibilidad de acceder a algún tipo de derecho real o no por parte de la toma de tierras ajenas de propia autoridad, las implicancias jurídicas que incluso exceden la materia de los derechos reales, probablemente o seguramente habilitan la aplicación de normas de tipo penal. Bueno, todo esto me gustaría que ustedes reflexionaran, no más de 5 renglones, con aspectos de este derecho vivo, porque de lo que se trata es que Disculpe, señor profesor, ¿sí? ¿puedo decir algo? ¿Sí? ¿Cómo no? Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor. Le quiero decir a usted, profesor, que sus clases me parecen extraordinarias, se explica de una manera tremenda. O sea, entiendo No, no, mucho. no, no estoy escuchando, Se escucha va la bien? voz y habla muy rapidito. Bien, Yo empiezo soy entonces. más lento. Así que Quiero le pido decir que me que, repita porque no lo entendía. sí, sí, perdóname por No, hablar. no, no, no. Sí, quiero repetir que sus clases me parecen totalmente extraordinarias. Veo que explican muy bien y no lo he escuchado hace mucho que un profesor explique también como usted lo hace. Y es más, a veces me dan ganas de volver otra vez a las clases y hasta recursar para volver a escucharlas. Y me gustaría trabajar cerca de usted o de lo que sea o recursar para estar escuchándola continuamente. Bueno, es una honra demasiado este, reconfortante para mí. Muy de vez en cuando me para por la calle algún exalumno para recordar que le gustaban mis clases, lo digo con toda honestidad y humildad. Yo estoy para servirles a ustedes y soy de la idea de que el conocimiento es del que lo necesita y no del que debe transmitirlo. Por lo tanto, es muy egoísta aquel que se guarda el conocimiento y no lo vuelca en todos aquellos que lo necesitan. Pero más allá de estas palabras que me honraron, bueno, hay dos cuestiones que quiero decirles. En primer lugar, una clase coparticipada, más allá de que el tipo de clase que yo siempre doy es otra, pero como ya hay sobre este tema clases subidas al campus que ustedes pueden aprovechar, a mí se me había ocurrido una clase enriquecedora, superadora, más allá de que obviamente vamos a hablar de todos estos temas, pero ya desde Platón, con la mayéutica, el diálogo, etc., hay una metodología en la que, bueno, cuando dos o más personas intercambian ideas, aun cuando éstas sean opuestas, siempre hay una síntesis superadora y eso enriquece a todos, incluso a los que opinan diferente, porque siempre algo del otro nos queda. Uno no tiene que ser tan soberbio de creer que es el dueño de la verdad. Y esto ya excede las cuestiones teóricas del derecho, sino que tienen que ver con la filosofía, con la política,
con el conducirse, con el ser una persona de bien. Una persona de bien no tiene temor a la opinión del otro, una persona de bien debe escuchar al otro y debe ser tolerante con el otro, y sobre todo quien ejerce la abogacía y es un operador del derecho, porque la intolerancia es justamente la antítesis del derecho. A nosotros, discúlpenme que me esté desviando de la clase, pero a nosotros siempre nos han intentado formar en materia jurídica con un sentido adversarial, en donde el derecho es como una suerte de guerra. Reconozco que el propio Yering, del que tanto hablo en algunas clases, escribió un libro que se llama La lucha por el derecho, y dice que el derecho es lucha. En parte es cierto, pero es cierto si después de tantos siglos la tomamos como la tenemos que tomar. La lucha entre las ideas, la lucha entre las opiniones, y bueno, si existe una síntesis superadora que prevalezca y que se eleve por sobre lo que opina cada uno, porque, vuelvo a decirlo, nos enriquece a todos y seguramente vamos a poder encontrar una solución mejor. Creo que cuando era más joven, no me considero viejo, pero sí creo que cuando era más joven, por ahí tenía un poco más de enjundia con mis ideas. Y el tiempo, que a uno lo va templando, le va mostrando que todos los días uno puede aprender algo del otro y puede, escuchando al otro, incorporar algún concepto que nos va a enriquecer y que va a sumar. De lo que se trata es siempre de sumar, nunca de restar. Así que los convoco de acá 2 o 3 clases, probablemente de acá 2 clases, ustedes ya vayan preparando una idea de 5 renglones que yo pueda ver y pueda clasificar como para después hacer una linda clase de debate, aunque dure 2 horas o lo que fuere, yo no tengo ningún problema, y podamos hacerlo. Y con relación al alumno, al estudiante que me honró con sus conceptos, quiero decirle que estaba todo previsto en la facultad como para incorporar a los estudiantes alumnos, porque la facultad, como casa de altos estudios, tiene el deber de ir formando a los que van a ser en algún momento sus docentes. Y eso nace desde aquí, desde la posición en donde están ustedes. No nace cuando alguien ya tiene 10 o 15 años del ejercicio de la profesión. La vocación docente uno la lleva adentro, y si tiene la posibilidad de que los más grandes, los que ya estamos de alguna manera baqueteados, por utilizar un término, y les podemos dar una mano y los podemos incorporar, bueno, esta es la regla de vida de un docente, dejar discípulos. Aquel que se va sin haber dejado ningún discípulo, pronto será olvidado. Y el que deja algún discípulo, seguramente que ese discípulo, la idea es que lo supere, pero por algún tiempo lo va a citar, aunque más no fuere para criticar a su maestro. Y eso es lo bueno, porque por lo menos uno con eso despierta inquietudes. Y de lo que se trata en la enseñanza universitaria es justamente esto,
despertar inquietudes, hacernos crecer, en definitiva, porque eso nos hace mejores, tanto como personas como profesionales, obviamente. Así que bueno, los convoco. Es hora de comenzar. Así que todos los que quieran, en algún momento, cuando esta pandemia comience a ceder, seguramente las autoridades de la facultad van a desempolvar algo que no es tan viejo, es un proyecto que está ahí y que se estaba por implementar, que es son los estudiantes alumnos y son los futuros docentes de esta casa. También les quiero decir que si a ustedes les gusta cualquier disciplina, sobre todo del derecho civil, bueno, el año que viene tenemos la jornada de Mendoza. Yo en otros tiempos invitaba a mis alumnos a concurrir a las jornadas, a crear, a hacer trabajos. Ahora hay comisiones de alumnos en donde ustedes pueden presentarse. Y el año que viene, antes de las jornadas, que son recién en octubre en Mendoza, van a tener aquí las preparatorias, que las hacemos nosotros. Bueno, están obviamente todos invitados. Y además, esto es una confidencia, pero yo siempre les digo a los integrantes del centro de estudiantes y a los dirigentes estudiantiles acerca de esto y de la necesidad de la presencia de los alumnos en los congresos. Muy lindo el Hard Rock Café. Creo que tiene las mejores hamburguesas del mundo. Volviendo al tema, recuérdenles a los dirigentes estudiantiles que están las jornadas nacionales de Derecho Civil el año que viene y que ustedes quieren que el centro de estudiantes y que la facultad, no sé si les suministren los medios, pero sí que nos ayude. Y también la cátedra y el Departamento de Derecho Civil, que está a mi cargo, los va a poder ayudar. Así que adelante con los faroles. Bueno, voy a empezar con esta clase que ya viene dilatada. Esta clase tenía que ver justamente con la posesión. No voy a dar la clase de siempre. ¿Sí? Profesor, discúlpeme, ¿Sí? para no interrumpirlo, cuando empiece con la clase le quiero consultar. Fecha 30 aproximadamente, la opinión que necesita que le alcancemos. ¿Cómo? Fecha 30 más o menos sería la opinión que tendríamos que hacer respecto de la toma de tierras. ¿30 me dice? Más o menos, usted dijo 2 clases. Ah, usted habla de aproximadamente en qué Sí, fecha. más o menos qué fecha tendríamos como tope para poder... Hoy es 8. Bueno, de acá hoy es 9, profe. 15 días sería el día 15 y el otro sería el 23, el 22. 7 y 15, 22. Sí. De modo que estaríamos por ahí. Pero si ustedes me suben al campus 5 renglones ahí donde están los avisos, con el nombre de cada uno, yo los voy a leer con satisfacción, espero que haya alguna, obviamente que tiene que ser algo breve y jurídico. No voy cuando vea que hay una opinión política, no lo voy a clasificar, porque no es la idea. Más allá de que cada uno tenga sus propias ideas, pero no es esa la idea. La idea es que nos remitamos al aspecto puramente jurídico. ¿Está contestado? ¿Me contestaba, señora? Doctor. Sí. Yo quería saber sobre la comisión 2, si va a dar solamente Villalustre o va a haber otro profesor, porque solo tuvimos con Villalustre el día lunes de esta semana.
Bueno, no, está bien. En esta semana seguramente van a tener clase con el resto de los profesores en el horario de la comisión. La comisión 2 creo que tiene el horario de las 11 de la mañana, 11:30. Bueno, seguramente mañana van a tener clase. Mañana es Bueno, jueves. muchas gracias. A ver, quiero reiterar algo. En el cuatrimestre pasado avisábamos con la antelación que podíamos y que la situación nos permitía. Vamos y mañana vamos a tener clase a tal hora, de la comisión tal, la plenaria, etcétera, clase práctica. Entonces lo íbamos anunciando a medida que las circunstancias nos permitían. Este año la facultad, ahora, no este año, este cuatrimestre que acaba de empezar, las autoridades de la facultad nos pidieron que nosotros hiciéramos un cronograma relacionado con los horarios de las comisiones. Y esto ya fue publicado. De modo que ahora no hay más que avisar. Todos son alumnos universitarios que ya saben que su comisión va a tener clase tal día o tales días a tales horas y que la clase plenaria es aparentemente a las 17 horas. Algo me habían dicho de las 16:45, pero después no me confirmaron, así que yo me quedé con las 17. Vine a las 16:45, pero no habría, entonces me quedé con las 17. Pero por el momento creo que va a ser ese horario, no sé, si hay algún cambio va a salir publicado. Tanto los horarios van a seguir respetándose y van a ser esos, en las plenarias y en cada comisión. ¿Mm? Así que no esperen más avisos, vayan directamente a la clase. No sé qué habrá pasado con la doctora de la Canal, tengo entendido que subió material, pero no dio una clase oral. Esto es algo que en los auxiliares de la docencia puede suceder a pedido del adjunto y responsable de cada comisión, ¿no? Que le dice, bueno, o das clase o subís material, etcétera, y bueno, esas son las instrucciones que les dan. Ahí yo ya no me meto porque cada docente responsable de su comisión la maneja. Eso forma parte de la libertad de cátedra y bueno, no, en ese plano trato de no entrometerme, ni interferir. Así que bueno, si ustedes quieren, no sé si hay alguna otra pregunta que estoy viendo, pero cualquier cosa me dicen y si no, sigo con la clase. El tema que va a dar hoy, ¿ya hay una plenaria publicada como para escucharla también? Sí, justamente. Hay una clase que es una de las primeras que di en el cuatrimestre anterior sobre posesión, y ahora voy a tocar algunos puntos relacionados con esa clase y volcarlo un poco más al esquema de la ley para que ustedes puedan ir familiarizando el lenguaje, familiarizándose con el lenguaje, el léxico, y además puedan ir analizando un poco más el texto de la ley desde el punto de vista crítico, no desde el punto de vista dogmático. El abogado no tiene que ser dogmático, no tiene que aceptar a la ley tal como viene. Nosotros tenemos que formarnos con un espíritu crítico, porque de esa manera vamos a poder criticar a la otra parte en sus alegatos o en lo que sostenga en sus escritos, y también vamos a poder criticar a una decisión judicial cuando la impugnemos, sea la más simple a través de una revocatoria, por ejemplo, en el proceso civil, o sea una interlocutoria o una sentencia definitiva en una apelación.
Así que esa formación no la tenemos que perder. Eso no quiere decir que nuestra formación tiene que ser enteramente adversarial, como les decía. No es una lucha esto, no es un combate, pero sí tenemos que tener espíritu crítico. Aún para leer una teoría tenemos que tener espíritu crítico. Bueno, evidentemente esta clase está transcurriendo con otro tipo de conceptos, pero que espero les sirvan porque son conceptos que hacen a la formación. Yo ahora lo que quería era hablarles un poquito de posesión, recordar algunos conceptos que están en la clase que está en el campus, ustedes la pueden subir. Yo no sé si está en YouTube, la verdad que como no manejo ese espacio, digamos, la verdad que lo ignoro, pero sí sé que está en el campus. Así que voy un poco en esa dirección. Miren, en el programa de estudio hay un que les tiene que servir, ustedes tienen que estudiar con el programa a mano acá, el programa, el código, el autor de turno, pero el programa los va guiando y les va diciendo punto por punto qué es lo que les pide. Y generalmente, más allá de las teorías, respeta el orden de la ley, del código civil y comercial. De modo que a ustedes el programa les facilita las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el programa, cuando comenzamos a hablar de las relaciones de poder de hecho, el código habla de relaciones de poder, y el término relaciones de poder, o la frase relaciones de poder, esa designación, ese es mi perro que quiere entrar y todavía es temprano, está en el parquecito, así que no va a poder entrar todavía. El código habla de relaciones de poder, pero en realidad son relaciones de poder jurídico, de hecho, entre una persona y una cosa. Y en la referencia del programa existe una alusión a la valoración empírica o a la percepción empírica de la posesión. ¿Qué quiere decir el programa con la percepción empírica de la posesión? Hay un gran autor español que se llama Antonio Hernández Gil, que escribió un libro sobre la posesión, muy interesante y muy completo, que dice algo muy sabio. Y es que yo al poseedor lo veo, lo percibo por medio de mis sentidos. De modo tal que la posesión, como un poder de hecho que la persona ejerce sobre una cosa, lo percibo en el plano de los hechos, de la vida cotidiana, de los hechos corrientes de todos los días, valga la redundancia. Pero yo no percibo al propietario, al locatario, al comodatario, porque el dominio o la propiedad, el uso y goce, el derecho de uso y goce personal que implica la concesión de una locación de cosas o el uso que se le concede al comodatario porque es un préstamo de uso, esos derechos son entelequias, son abstracciones, por lo tanto no están en la vida de los hechos. Tienen un contenido fáctico, sí, pero en ese contenido fáctico no hay un letrerito que dice comodatario, locatario, propietario o titular de dominio o usufructuario. No hay un cartelito, no lo podemos identificar como tal. Pero el poseedor no necesita de ningún cartelito.
porque la posesión se manifiesta en los hechos. Esto nos hace reflexionar con que, además de ser una situación de hecho, en principio le daría la razón a quienes sostienen que la posesión, en su naturaleza, se nos presenta como una situación de hecho. Savigny decía que la posesión se nos presenta como una situación de hecho o algo, en fin, como un no derecho. Yo no me atrevería a decir que no, algo como un no derecho, como la negación del derecho, porque algún tipo de contenido jurídico ese poder tiene. Algún efecto jurídico genera, pero sí, inicialmente, naturalmente, se exterioriza en el plano puramente fáctico y se ejerce en el plano puramente fáctico. Después vamos a ver si ese plano fáctico se acerca y se relaciona con algún derecho, como puede ser el dominio, o como pueden ser los derechos reales. Bueno, ya lo vamos a ver, pero en principio esto aparece así, dado en el plano fáctico. Y en aquella clase anterior, que como les decía, ustedes pueden aprovechar, es un término muy usado, pero sí pueden ver y seguir o tener como guía, yo les expresaba que en Roma, cuando nace este fenómeno de la posesión, justamente por la ocupación de tierras, por la necesidad económica de ocupar tierras, esas ocupaciones no se fundaban en derecho alguno. Es más, las tierras ni siquiera eran del ager privatus, es decir, no eran las tierras susceptibles de ser adquiridas en propiedad por los particulares, como un derecho distinto, sino que se trataba de tierras públicas, o sea, de las tierras del rey, porque inicialmente el Estado romano, para llamarlo de alguna manera, porque no era un Estado en términos modernos, pero la primera forma de gobierno que asumió Roma fue una monarquía, y recién, después de algún tiempo, de algunos reyes que pasaron, algunos bastante déspotas, nació la República. Bueno, justamente toda la problemática de la ocupación de las tierras se dio en la época de la República, donde las dos clases sociales, patricios y plebeyos, se disputaban el poder sobre esas tierras que eran el fundamento económico de la producción. Roma tenía una economía pastoril que después con las conquistas fue llevando a todo el imperio, y a cada pueblo que sometía lo hacía, lo protegía, por un lado, le daba la protección del águila romana, pero por otro lado le decía, sembrá, cultivá, dale tributos a Roma, que Roma te va a proteger. Bueno, esa era la idea, así se formó el imperio. Y esa economía inicialmente pastoril comenzó a proyectarse y a crecer de esa pequeña ciudad chiquitita enclavada entre 7 colinas a las orillas de un río, que era el Tíber, sigue siendo el Tíber. Bueno, así comenzó a expandirse. De modo que esto nació como una cuestión de hecho. Ahora vamos a ver si en la evolución ese hecho de la posesión, así nacido inicialmente, in factum, es decir, de facto, de hecho,
tuvo o tenía proyecciones jurídicas, y si las tiene hoy. Y vaya si las tiene, que la ley o los legisladores y los teóricos del derecho se han ocupado mucho de la posesión y de la tenencia. Bueno, en Roma, a la que aludo frecuentemente, no por una cuestión de erudición jurídica, ni mucho menos, no tengo esas aspiraciones, sino para que los ayude en saber cómo llegó hasta nosotros y qué es lo que nos rige. En Roma, cuando se hablaba de possessio, se hablaba en dos sentidos: la possessio civilis, o la posesión civil, y después estaba la possessio naturalis. La posesión natural era lo que hoy conocemos como tenencia, y la posesión civil, o possessio civilis, era la posesión que hoy se identifica con el concepto estricto de posesión, esa que da vía libre a la posibilidad de adquirir el dominio y demás derechos reales por la prescripción. Es decir, la que me permite terminar siendo titular de un derecho real a través de su ejercicio público, pacífico, continuo e ininterrumpido. Esa posesión, reflexionando sobre lo que trato de proyectar para alguna u otra clase, si se va a transformar algún día en un derecho, tiene que ser adquirida, no sé si conforme a derecho, porque el prescribiente, según vamos a ver y vamos a estudiar, termina siendo propietario, pero inicialmente no lo es. Comienza siendo poseedor de una cosa que pertenece a otro, y que a lo largo del tiempo termina por hacerla suya, por efecto de la ley, porque es la ley la que lo lleva a catapultar esa posesión y a transformarla en un derecho real, que es el dominio. Por lo tanto, quien comienza a poseer algo de otro, generalmente sabe que la cosa es de otro, pero no puede irrumpir porque sí. No puede tomarla violentamente, no puede tomarla clandestinamente, según vamos a ver. Y esto, que así como esa adquisición de la posesión finalmente va a terminar siendo derecho al cabo de 10 o de 20 años, según tengamos o no un justo título, si de lo que yo trato hoy es de acceder a una vivienda digna, acá viene una reflexión orientadora, la dignidad de esa vivienda, de la que habla la Constitución en el artículo 14 bis, la posibilidad de acceder a una vivienda digna, tiene que nacer a partir de un medio digno. Yo no puedo decir que quiero acceder a una vivienda digna y adquiero una parcela de tierra o un pedazo de tierra sin demarcar siquiera, de una manera que no es digna. De modo que, bueno, es una primera reflexión que lo lleva no a que la repitan, no me interesa que ustedes la repitan, sí me interesa a que ustedes verifiquen en su interior y en lo que ustedes puedan leer y estudiar, verifiquen si esta dignidad de la posesión así adquirida se relaciona o guarda coherencia con la dignidad de la vivienda que se pretende tener.
si esto tiene un correlato, seguramente vamos a ser coherentes en el proceder. Y si no tiene correlato, podemos no guardar coherencia. Bueno, ahí estará la inventiva de todos ustedes. Pero ahora voy a continuar con esto. Así como Savigny decía que la posesión en su naturaleza es un hecho y solo un derecho por sus consecuencias o efectos, justamente esos efectos o consecuencias que encontraba él estudiando el derecho romano eran la protección posesoria a través de acciones y remedios, y la usucapión o prescripción adquisitiva, que era la posibilidad de acceder a la propiedad, digamos, a través de la posesión continua por el transcurso del tiempo. Es decir, una posesión en sentido estricto que nos llevaba finalmente a la propiedad. Pero la teoría posesoria, tanto en Roma como en la actualidad, se ha construido sobre un paralelo respecto de los derechos. De modo tal que si bien hasta el cansancio los romanos ya lo decían, nil habet comune possessio cum proprietatis, nada tienen de común la posesión con la propiedad, y ahora sigo en castellano porque la continuidad del latín no la hace, es que porque puede suceder, decían los romanos, que quien es poseedor no sea el propietario, y también puede suceder que el propietario no tenga la posesión de la cosa. Con lo cual hay una disociación entre el hecho de la posesión y el derecho de propiedad. No necesariamente van juntos. Sin embargo, también en la posesión, o la posesión forma parte del contenido del derecho de propiedad. Porque yo no puedo ejercer el dominio, que se traduce en un haz de derecho, una suerte de prerrogativa que los romanos sintetizaban, usar, gozar y disponer. Bueno, yo no puedo usar, ni gozar, ni disponer material y jurídicamente de una cosa si no la poseo. De modo tal que en ese caso la posesión es el contenido de los derechos reales, o en este caso el más paradigmático, que es el dominio. Y esta reflexión me lleva a sostener que hay una parte de la teoría de Hieri que, confrontándola, guarda una dosis de verdad. ¿Por qué? Porque vista la posesión en su ropaje, en su exteriorización, en su apariencia, cuando la veo no hago otra cosa que representarme la propiedad. Y aunque la propiedad es una entelequia, porque está en el campo de los objetos ideales, es un derecho, en los hechos solo me la puedo representar a través de la posesión. No me puedo imaginar a la propiedad fuera, en los hechos, fuera de la posesión, o con otro esquema que no sea el de la posesión. Entonces, hay como una relación. Y esto me invita a, en lugar de provocar una fractura teórica entre estos dos autores, bueno, tratar de conciliar estas dos posturas que para algunos son de una confrontación irreconciliable. Bueno, a lo mejor las dos pueden tener cabida dentro de la posesión, porque la posesión, como se da en los hechos, no puede ser encorsetada
en una teoría muy rígida. Esa teoría necesariamente, indispensablemente, debe ser abarcadora, porque si no, se ve desbordada por los hechos. Cuando el derecho no contempla la realidad fáctica, se ve desbordada por los hechos. Les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con los derechos reales y que seguramente les va a gustar más a las mujeres que a los hombres. Esto no tiene nada que ver con el género ni nada, sino que tiene que ver con la naturaleza. El amor no puede ser encorsetado en la institución del matrimonio. No estoy diciendo que el matrimonio es malo, simplemente estoy diciendo que el amor puede existir en una relación que no sea matrimonio. Y la ley, nuestra ley, en algún tiempo ya superado, solo concebía el amor de un hombre y una mujer institucionalmente en el matrimonio, porque el divorcio no estaba permitido por la ley. El divorcio no extinguía el vínculo matrimonial. Por lo tanto, quienes se divorciaban seguían unidos por un vínculo indisoluble. Bueno, eso tenía más que ver con la religión que con el derecho. Y el derecho es laico. Si nosotros queremos un derecho unido a la religión, podemos estudiar el derecho canónico, en el caso de los católicos, y otros derechos en el caso de otras religiones. Pero el derecho es laico. Bueno, ese ejemplo del divorcio no vincular y de la prohibición de divorciarse, importaba la prohibición de que los seres humanos puedan amar y puedan recomponer sus vidas después de una relación pasada y fracasada. Pareciera ser que el derecho muy estructurado terminó siendo destruido en sus barreras, prejuiciosas por cierto, por los hechos y por la naturaleza del hombre, que reserva en alguna parte de su ser el amor. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con los derechos reales y con la posesión? Tiene que ver que el derecho no puede negar la riqueza que tiene la vida jurídica, la vida de todos los días. Por lo tanto, tendríamos que buscar conciliar estas dos teorías. Y pareciera ser que el legislador, y en eso lo valoro, ha intentado hacerlo, el legislador actual. Así como critico muchas cosas de este código, también valoro el intento de reconciliar estas dos teorías que aparentemente eran encontradas y eran presentadas como una gran polémica. En realidad la polémica prácticamente no existió porque Sanguilla era un veteranísimo jurista cuando apareció el joven, brillante, el impetuoso Gehring. De modo que hubo más bien una crítica de Gehring a las ideas de Savigny que creo yo nunca fueron finalmente respondidas, por lo menos acabadamente, por Savigny. Fíjense cómo define el código ahora. Voy a volver, porque esta clase es así, es media desordenada. Cuando el código trata en el 1908 a las relaciones de poder,
dice que esas relaciones de poder son la posesión y la tenencia. Y en el artículo siguiente, 1909, dice que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Y después dice, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Vamos a dejarla ahí, a esta definición, después vamos a volver. Para Savigny, los dos elementos de la posesión, según ustedes van a poder estudiar y van a poder ver con mayor profundidad en aquella clase que está en el campus, eran, como según lo expresaban los juristas romanos, el corpus y el ánimo. ¿Qué era el corpus? El corpus era la posibilidad física de estar en contacto con la cosa, voluntariamente, por cierto, y poder hacer de ella lo que se quiere, de modo tal que si hay un tercero que quiere ejercer el mismo poder o algún poder sobre la cosa ocupada por mí, yo tenga la posibilidad de defenderla de esa injerencia extraña. Es decir, poder hacer la posibilidad física de estar en presencia de la cosa y de defenderla de toda injerencia extraña. Ese sería el corpus, el aspecto material que no está exento de voluntad, porque si no tengo voluntad hay una simple justaposición, un simple contacto material, por cierto involuntario e irrelevante jurídicamente. El otro elemento, para Savigny, el que le daba envergadura y definía la relación, era el aspecto volitivo, el aspecto, el llamado animus. Bueno, él lo denominaba animus domini cuando había en el agente, en el sujeto, en el titular, la intención de someter la cosa a un derecho de propiedad, no reconociendo en otro un derecho superior. ¿Por qué? Porque si reconocía en otro un derecho superior, reconocía que no era el propietario y por lo tanto no era poseedor, porque el poseedor aspira a lo más, aspira a ser y a parecerse el propietario en los hechos. De modo tal que hay posesión para Savigny cuando se quiere ejercer el derecho de propiedad sin reconocer en otro un derecho superior, y hay tenencia cuando, más allá de que el corpus es el mismo, la posibilidad física de estar en contacto con la cosa y de hacer de ella lo que se quiere, de defenderla de toda injerencia extraña, etcétera, etcétera, pero al tocar el animus, ese tenedor lo es porque reconoce en otro un derecho superior. Y respecto de ese otro, no es sino un representante, un mero representante en la posesión. Está en contacto con la cosa, pero hay alguien que tiene un derecho superior que se eleva por el del propio agente, el propio sujeto. Esas son la posesión y la tenencia en el concepto de Savigny. En cambio, Jhering, que no parte de los hechos, sino que parte del concepto de propiedad, y para quien la posesión no es un hecho, sino que es un derecho, y no es un derecho cualquiera, es la propiedad. Es la propiedad en los hechos, en su apariencia, en su exteriorización. Pero es la propiedad que se manifiesta en los hechos. Y cuando alude al contenido, a cómo se conforma esa posesión,
él no niega la existencia de los dos elementos. Dice que sí, que hay un corpus y hay un animus. Pero lo trascendente para él, lo que define, es el corpus, a diferencia de Savigny, para quien lo que define es el ánimo. Y el corpus, dice Jhering, no es digamos, ese concepto de Savigny de la posibilidad física, estar en presencia de la cosa con la posibilidad física de tomarla y de defenderla de toda injerencia extraña. No, porque después Savigny tiene que completar esa teoría de la presencia con la llamada teoría de la custodia, que también les expliqué en aquella clase que está en el campus, y que demuestra que el corpus posesorio se puede ejercer incluso sobre cosas que no están presentes. Como yo, en este momento, que estoy en mi casa, plena pandemia, soy poseedor de las cosas que están en mi estudio, de mis libros, de mi escritorio, de la computadora, de la biblioteca, los muebles, no sé, demás elementos. Y yo no estoy en mi estudio. Pero esas cosas, aun cuando yo no esté presente, están bajo mi custodia porque están en un ámbito al que solo yo tengo acceso. Es como una esfera de poder que de alguna manera recibe la proyección de mi persona. Mi persona se proyecta en esa esfera y mi poder sobre esas cosas se proyecta sobre esa esfera de poder. Bueno, esta suerte de remiendo, que no fue tal, pero sí fue tomado como tal por Jhering, en la teoría del corpus de la postura de Savigny, resulta ser que lo llevó al propio Jhering a hacer un concepto más dinámico de corpus. Y ese concepto dinámico y abarcador que nos dio Jhering era el del comportamiento. Y él dijo, el corpus es el comportamiento. Cuando yo veo a la posesión, veo a la propiedad. Y cuando veo al poseedor, veo al propietario. De modo tal que el corpus no es otra cosa que el comportamiento normal que tiene el propietario respecto de las cosas, atendiendo a su naturaleza y a su destino económico. Y pone el ejemplo que también está en aquella clase, en el que el aldeano, el trabajador que deja las mieses apiladas en el campo después de estar todo el día trabajando y va a su domicilio, a su guarida, a su lugar y deja las mieses allí apiladas. Bueno, él no se comporta con aquellas de la misma manera que lo hace respecto de ciertos objetos valiosos, como puede ser una joya que guarda y esconde celosamente para evitar el alcance de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que es el comportamiento normal que todo propietario tiene de ordinario sobre las cosas, atendiendo a su naturaleza y a su destino económico, lo que define la idea de corpus. Y lo que define la existencia de posesión. ¿Por qué? Porque probado el corpus, para Jhering, el ánimo se presume. Si yo me comporto como propietario, presumo que es poseedor porque es el propietario. ¿Y cuándo no será poseedor o tenedor? Y cuando la otra parte venga y arrime el título que demuestre que yo no soy poseedor, soy un mero tenedor porque mi derecho
es un derecho meramente personal, como el de un locatario, como el de un comodatario, que solo tienen un uso y goce o un uso, según sea locación o comodato, sobre una cosa ajena, y ambos importan una concesión dada por el propietario. En toda locación, en todo comodato hay una concesión hacia de un derecho personal hacia la otra parte del contrato. En el código de Vélez-Sarsfield, la posesión no estaba definida así. La posesión estaba definida como en el 2351, diciendo que habrá posesión de las cosas cuando una persona, o alguna persona por sí o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad. Esta era una definición propia de Savigny. Y si lo queríamos confirmar, teníamos que ir al artículo siguiente, que era el 2352, que definía la tenencia y que decía que el que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro la propiedad de ella, es simple tenedor de la cosa y representante en la posesión del propietario, aunque la ocupación repose sobre un derecho, que obviamente tiene carácter personal. Estas dos definiciones, recíprocamente de posesión y de tenencia, que daba el código de Vélez-Sarsfield, parecían escritas por Savigny. Pero este código deja de lado algún concepto y le acopla algún otro que es propio de Jhering. Y ese concepto que es propio de Jhering es el del comportamiento. Ahora volvamos. El corpus de Jhering es lo que define el animus de Savigny. Y define ahora a la posesión y a la tenencia, según vamos a ver. (1909), lo vuelvo a leer. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otro, hasta ahí es igual prácticamente, por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Y aquí aparece Jhering, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no, porque a veces el poseedor no es el propietario, no es el titular de un derecho real, pero se comporta como tal. Y por eso me represento a ese derecho en los hechos. Ideas de Jhering. Miren lo que dice el código en el artículo siguiente. 1910, tenencia. Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Aquí hay una mezcla entre la idea de la representación de Savigny con la idea del comportamiento de Jhering. Y aquí aparece la tenencia y aparece esa suerte de categoría inferior que es la tenencia respecto de la posesión. Vistos estos dos conceptos, vamos a encontrarnos con que a veces posesión y tenencia se parecen. Y bueno, habrá que verificar cuál es la verdadera naturaleza de esa relación. Hoy creo que terminó aquí la clase porque se hizo muy largo si ustedes quieren puedo seguir, no sé qué horario es, pasó una hora o más. Ah, no, todavía tenemos tiempo, me parece. Cuando la posesión se... ¿Sí? Que 18:30 tenemos otra clase, así que todavía... ¿Tienen otra clase? Claro.
la mayoría de las cursadas 18 y Bueno, 18 entonces pero voy a igual escuchar, falta, son por eso, solicitudes. si alguno de ustedes, porque veo que hay muchos chats, no sé si es que son preguntas o no. Si son preguntas, me detengo aquí y las respondemos. Y hacemos de esta clase algo más coparticipado. Y si no, los libero para que lleguen a tiempo en la otra clase, más allá de que falta, pero me parece que hay unos cuantos chats como para responder preguntas. No sé si me equivoco. Nos dejó el administrador, me parece. No sé si hay... Profe, no hay muchas consultas de clases, sino aparecen más comentarios entre compañeros. No hay ninguna pregunta que me quieran formular sobre lo que venimos diciendo. Sí, profesor, hay una pregunta que dice, ¿las cosas que están alojadas en las nubes virtuales estarían abarcadas por la esfera de custodia? ¿Cómo? Fíjese en el chat, la anteúltima consulta. Eso me Soy parece... bastante, a ver, me voy a fijar, soy bastante ignorante. Por acá veo que hay algunos chats. La anteúltima, fíjese, profesor. Anteúltima, a ver si puedo bajarla, no sé. A ver cómo se hace esto. Se la repito yo, ¿quiere? Sí, por favor. Bien. Dice, las cosas que están alojadas en las nubes virtuales, ¿estarían abarcadas por la esfera de custodia? Es la pregunta. Miren, les voy a contestar, no piensen que lo hago como Borges, pero disculpen mi ignorancia. Yo sé que hay una nube virtual que encierra algún tipo de ideas o de trabajos o de conceptos, pero yo no sé si se puede entrar, si un tercero puede entrar y puede verlas, o si puede borrarlas, o si puede alterarlas, ¿comprenden? Ese es un punto. Y otro punto es que la posesión se ejerce sobre las cosas. Y los conceptos que están en las nubes, yo tengo una gran duda si esto sería una cosa. A lo mejor algún día el derecho puede decir que esto tiene materialidad, pero por el momento me parece que no. Esto no quiere decir que la idea de custodia no pueda trasladarse como un concepto semejante al de la posesión, al que se manifiesta en el ámbito de la posesión. Reconozco que es una muy buena pregunta y lamento que mi respuesta quede limitada por tanta ignorancia acerca de la electrónica. Profe, creo que lo que se refiere la compañera entra en propiedad intelectual. Ajá, sí, pero los derechos, pero los derechos intelectuales justamente no son derechos reales porque no recaen sobre cosas, recaen sobre obras que son objetos inmateriales, ideas. El intelecto se manifiesta en el ámbito de las ideas, no en el ámbito de las cosas tangibles. Probablemente con la evolución del derecho, porque el derecho siempre tiene que acompañar a la realidad, exista algún apéndice que termine por parangonar, por así decirlo, la posesión o la idea actual de posesión con relación me están haciendo alguna pregunta física desde acá y pido por favor que
que me disculpen solo un instante y vuelvo. No me voy de acá, ni siquiera de mi asiento. Pero tengo que responder. A ver, ¿cómo hago para responder? La verdad que no sé. Pero es así. Ya volví. No sé si quedó contestada la pregunta. Disculpe, profesor, soy Mónica de Dilde y Samón. Lo que ella preguntó sobre las nubes virtuales habla más de lo que es el derecho informático, que en Argentina todavía no es un campo que todavía se está hablando. Creo que es muy nuevo, por lo cual... por eso. Justamente por eso les digo que es muy buena la pregunta, tiene enormes proyecciones futuras, y probablemente cuando se amplíe la idea de la posesión, o se lleve la posesión al ámbito de los espacios electrónicos y se asimile a una cosa, piensen ustedes, por ejemplo, en la evolución del derecho que les voy a comentar. En el código de Vélez-Sarsfield, las cosas eran los objetos materiales susceptibles de apreciación económica, pecuniaria. Sin embargo, después con la reforma del código, la energía eléctrica, comenzó a ser considerada una cosa. ¿Por qué? Porque se descubrió que la energía tenía cierta materialidad también. Entonces la ciencia demostró que la energía tenía partículas y tenía materia. Por lo tanto, esa idea primigenia de que las cosas eran únicamente los objetos tangibles, pudo aplicarse a la energía. Tanto es así que apareció la figura penal del hurto de energía. Aquel que con un cable o con una extensión le quita energía al vecino porque le hurta la energía al vecino, está cometiendo hurto. En otros tiempos eso era impensado. Bueno, creo yo que en alguna etapa futura, esta muy buena pregunta de hoy, muy probablemente vaya a ser respondida cabalmente por alguien que no sea tan ignorante como yo y que conozca la evolución del derecho y su aplicación al tema virtual. Por el momento son derechos intelectuales. ¿Hay alguna otra pregunta que me quieran hacer? Está muy buena la pregunta que me hicieron, ¿eh? Sí, en el chat tiene otra, profe. Díganme. Dice, para Jering entonces basta demostrar que existe corpus para que esa relación de poder con la cosa sea considerada posesión. Es exactamente así, porque lo que hace Jering finalmente es invertir la carga de la prueba respecto de los dos elementos. Es decir, en Savigny no bastaba la prueba del corpus. Aun cuando el corpus implique un mínimo de voluntad de querer tener la cosa para poder disponer de ella materialmente y defenderla de toda injerencia extraña, Savigny acoplaba esta idea con la del animus. ¿Por qué? Porque según él, ese animus podía ser animus domini, cuando no reconozco en otro un derecho superior, o el animus detentionis, que es el animus de querer tener la cosa para detentarla solamente, cuando reconoce en otro un derecho superior. Miren, en
En una edición posterior de la primera obra de la posesión de Savigny, él, haciendo gala de cierta ironía a las críticas que se le habían hecho respecto de su teoría del ánimos, Savigny dice, critican mi teoría como demasiado esquemática cuando digo que hay solo dos posibilidades, o reconocer en otro un derecho superior o no reconocer en otro un derecho superior. Para definir al animus domini o a la ausencia de animus domini. Entonces él dice, bueno, podríamos imaginar una tercera hipótesis, y es la de aquel que ejerce un poder de hecho y dispone materialmente de la cosa, pero que no se representa el dominio, que no quiere someter la cosa al ejercicio del dominio, que simplemente la quiere para disponer de ella con el objeto de obtener un fin particular, como por ejemplo percibir sus frutos, o algo por el estilo, dice Savigny. Bueno, esta tercera hipótesis, ¿cómo se resuelve para saber si hay posesión o hay tenencia? Dice Savigny en esta edición. Dice de la misma manera, si reconoce en otro un derecho superior, será tenedor, y si no reconoce en otro un derecho superior, será poseedor. En Jhering, esto no era necesario. No era necesaria la prueba acabada de los dos elementos para así sostener que hay posesión. En Jhering, que invierte con su teoría el onus probandi, es decir, la carga de la prueba, él, probado el corpus, probado que se comporta como el propietario, y por lo tanto es poseedor, el ánimo se presume. No necesito la prueba adicional del ánimo para recibir protección posesoria, porque esto se daba en el marco de la protección posesoria y de la celeridad, según vamos a ver en otras clases, que la ley le pudiera brindar a aquel que era atacado en su posesión. Vamos a imaginar o representarnos una situación de hecho. Yo era atacado en mi posesión y tenía que probar el corpus y tenía que probar el ánimo para recién allí poder recibir protección judicial. Entonces Jhering decía, es absurdo que aquel que necesita de la tutela urgente para no ser despojado o desposeído, tenga que estar probando acabadamente. No. Probado el corpus, el ánimo se presume y presumo que hay posesión. Y si presumo todo esto, bueno, lo protejo sin más. Y si en todo caso no hay posesión, que sea la otra parte la que venga a aportar la prueba de la ausencia de posesión, de un elemento negativo que diga, no, este señor no es poseedor, es un mero tenedor. Aquí está el contrato de locación que demuestra esta situación, o el contrato de comodato o de depósito que demuestran que este señor no es el poseedor. Es un mero tenedor. Ese es el mecanismo que nos brinda la aplicación de la teoría de Jhering. Y si ustedes leen el artículo que sigue, en su primera parte, o sea, en 1911, se van a encontrar también con Jhering, porque dice, se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es poseedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Esa es la primera parte del artículo. Y no sigo porque si no los voy a
introducir en un tema que no vimos y que no vale la pena para no confundirlos. Pero es evidente que el código viene a receptar un poco la idea de Ihering o las ideas de Ihering, no descartando la postura de Savigny, pero sí tratando de conciliar o de completar ambas posturas. Creo que con eso respondí. Por favor, después de esta clase tan incompleta, vean la clase que está grabada sobre este tema, porque solo así les va a poder servir. Si no, van a pensar que les di una clase muy desprolija. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O ya se tienen que ir a cursar la otra materia? En el chat no hay ninguna otra. Gracias, profe. Bueno, entonces, para la clase que viene vamos a seguir con posesión y contenencia. Voy a ir avanzando porque yo me salteé la unidad 2, no tiene sentido verla porque hay algunos conceptos o algunas figuras como la prescripción adquisitiva que si ustedes no conocen posesión no la pueden ver acabadamente. Así que por una cuestión de orden y de orden pedagógico, vemos primero posesión y tenencia y después volvemos para atrás. Así que bueno, buenas tardes. Les dejo mis saludos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.